Bueno, les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Pues entramos en nuestro quinto libro, que es la novela Mugre Rosa de Fernanda Trías. En efecto, no había leído a Fernanda Trías, pero tengo la sensación de que algún cuento de ella sí había leído previamente. Estoy buscando a ver si en Insólitas está alguno de los cuentos de ella. Probablemente sí, porque cuando empecé a leer, de alguna manera, ese paisaje inicial de la ciudad, del barrio, de estas casas tomadas, ¿sí? Porque lo que me da a entender es que, bueno, aquí estamos hablando de un personaje de quien no recuerdo el nombre, creo que todavía no está, que cuida a Mauro, tiene a su madre, tiene una pareja, expareja que se llama Max. Y son como los personajes que más conozco. Don Omar, que es el señor de la empresa, y Delfa, que es su esposa. O sea, hasta ahí esos son como los personajes que identifico. Y en esos entornos en los que ella ubica la narración, son unos entornos que se me hacen muy familiares. Entonces, por eso tengo la impresión de que ya la había leído a la autora, no esta novela. Me gusta la intercalación de estilos, que eso también lo vimos un poco hace unos libros atrás con, ay carajo, con el Samantha Gen Animal, Schweblin. sí, con Samantha. Eh, y también siento que hay un tono asociado a impactos ecológicos. Entonces, pues en las primeras 50 páginas ya te dicen que es la mugre rosa, o sea, ya sabes por qué el libro se llama como se llama. Y también hay unas referencias a una enfermedad, ¿no? Que son estos personajes rosados que se quedan en la piel, como dice el taxista, y que en apariencia lo que entendí hasta ahora es que Max está enfermo de eso, porque se expuso al viento. Entonces, son como todos unos datos puesticos por aquí y por acá en, ¿cómo se llama eso? En escenas que son no están todas conjuntas y en carreritas, sino que son como un momento aquí en el hospital, un momento en el taxi, un momento en el pasado, un momento con la mamá, un momento en el futuro cuando va y otra vez regresa. Entonces uno no sabe si la narradora eh, está en un solo punto o si nos habla desde distintos tiempos. Para mí tiene una posibilidad de que visualmente tú puedas cerrar los ojos e imaginarla parada en la fábrica, te la imagines entrando al hospital, te la imagines parada, sentada al lado de la mamá. O sea, hay una descripción que te permite ubicar las escenas a pesar de que no se ven como tan conectadas en el tiempo. Y eso hace que uno no se pierda tanto. Y con esos como huequitos, me parece que esos juegos de ese diálogo que ella tiene con alguien que no sabemos quién es, siguen siendo también como un juego. En lo que leí hasta ahora, ella, la escritora, juega con el lector y juega con la capacidad del lector de saltar, un poco como Rayuela. Sí, estamos dando saltos en el tiempo, en la historia y un poco en la voz. Me parece que como apuesta de una escritora es una apuesta compleja. No sé si en los otros libros lo tenga, pero este escenario como de un contexto donde la contaminación llegue desde el mar y se extienda al viento y sea una amenaza, yo lo estoy notando como de forma frecuente. De hecho, en Cadáver Exquisito hay un poco una referencia a un virus que también tiene un impacto, lo que leímos de Samantha Schweblin, unos cuentos de Mariana Enríquez. Entonces, como que este contexto
incluso en varios de los cuentos de Insólitas, noto que es unos escenarios que están abordando las suramericanas. Y me parece que como contexto de la contemporaneidad de las escritoras, sobre todo de las mujeres, me parece que tiene también un mensaje sobre la importancia que le estamos dando a esa clase de situaciones en concreto y cómo esas situaciones también estimulan una necesidad de narrar y ponernos en escenarios un poco paralelos a la realidad. No sabemos en qué época es. Muchas gracias, Nayarit. Hablando un poco como de la forma, la manera como está contada esta historia, pues al menos hasta donde vamos, pues a mí me recordó inevitablemente a Kentucky's de Samantha Schweblin. Si ustedes recuerdan, pues Kentucky's es eh, escena tras escena y nos va cambiando de personajes hasta que en algún punto se empiezan a repetir, pero luego aparecen otros nuevos y estamos cambiando de tiempo, estamos cambiando de lugar constantemente y que en algún punto pues uno como que ya va entendiendo cómo es toda esa estructura y pues como que uno ya se puede montar más fácilmente en lo que nos están contando. Acá hay una particularidad de esa estrategia y es la construcción en primera persona. Porque claro, cambiamos de lugar, cambiamos de fecha, pero entonces es como que eso, la persona que nos está contando, la narradora en este caso, pues claro, ha estado en todos esos momentos y circunstancias y tiempos. Que eso me pareció muy curioso que se utilice ese recurso como de cambio de espacio y de tiempo en primera persona. Entonces, bueno, me ha parecido curioso y bueno, ahí vamos en cómo ella nos está contando, ella, la narradora, nos está contando la historia, pues con su, obviamente su apreciación, su punto de vista, su sentir a propósito, pues de toda la situación en que ella se encuentra, ¿no? Sobre todo en su relación con su marido, con Max, en su relación pues con el entorno finalmente, esa relación que tiene con la mamá, muy particular hay que decir, y la relación con, ¿cómo se llama el niño? Mateo, Marcos, Mateo, Mauro. pues pucha, Mauro. Mauro. Le disparé a todos y no era ninguno. Mauro. Eso, como que ahí también hay una relación muy particular, entonces claro, entiendo que la primera persona funciona muchísimo más como para empezar a construir la emocionalidad alrededor de esas relaciones de la narradora con esos diferentes personajes. Eso es también lo que, como hasta ahora, yo también he apreciado de lo que llevamos. Marliois, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Nuevamente feliz por este espacio que generan para reunirnos. Encantada de poder participar nuevamente en el ciclo. La novela me ha gustado. No había leído a la autora, pero me ha cautivado de pronto esa manera como tan gráfica que uno va leyendo y ahí le va como llevando a ciertos sucesos que recientemente nos han pasado. Por ejemplo, nos hace alusión a una epidemia, a un confinamiento, al temor de una población y pues es algo que recientemente lo hemos experimentado muchos y que todavía muchas familias tienen rezagos de esta época tan difícil que no ha terminado de pasar, por cierto. Nos muestra también algo muy bonito, que es un amor desde la juventud, desde la niñez, que dice o no, listo, crecieron juntos, de pronto por eso es que ella ha tenido esa paciencia y sigue visitándolo y sigue experimentando y empieza como a vivenciar esos recuerdos y ese tiempo compartido. Entonces yo creo que de ahí es donde toma como un poquito más de fuerza, un poquito más de solidaridad frente a lo que él está padeciendo. La mamá le dice abandónelo, me imagino que todo el mundo estará pensando por qué sigue allí. Pero cuando sentimentalmente tenemos ese tipo de vínculo, un amor que creció desde la juventud, es muy difícil como dejarlo. Siempre nos queda en la mente de esos amores como las experiencias bonitas. Y si vamos creciendo de la mano con otra persona, todavía debe ser más difícil desvincularnos. La manera tan gráfica como nos empieza a describir los olores, la población, cómo están viviendo en estos momentos, que
entre ellas también nació un poquito como el amor a la lectura o acogieron la lectura como nos pasó a muchos también luego de estas experiencias. Entonces me parece muy bonito porque nos trae recuerdos, nos lleva a ir como reflexionando frente a una posible contingencia ambiental que nos puede llegar a perjudicar y se ha visto en muchas regiones. Entonces por ahí mismo reflexionamos y vamos como concientizándonos también un poquito de nuestro entorno y de toda la educación ambiental que nos están dando día a día. Entonces me ha encantado y estoy a la expectativa de seguir leyendo. Un abrazo, mil gracias. Muchísimas gracias, Marliovis. Y que además la mamá le lanza así todo un... ¿Cómo se llama eso? Es que ese matrimonio estaba condenado y ese señor la tenía usted mal y estaba maldito. No sé. Utilicé una palabra así, yo dije como, uy, pero por Dios, o sea, ¿por qué? O sea, esa es como la de las primeras dudas que hasta este punto tenemos, o sea, ¿por qué la mamá como que no necesariamente a él, sino al matrimonio con él? Es como, no, o sea, ese matrimonio no. Y uno dice como, bueno, ahí hay algo que luego esperaremos nos aclaren o nos resuelvan de porque la mamá como con esa posición tan tajante con ese matrimonio. María C., te escuchamos. Bueno, buenas noches. No había leído a Fernanda Trías, sí la había oído nombrar. En cosas de literatura es muy nombrada ella. Y bueno, la sensación de la lectura del libro es genial porque escribe muy bonito. Yo diría que tiene tantas frases que son como poéticas, ¿sí? Que aun cuando está planteando complejidades o cosas no agradables, entonces usa unas frases muy bonitas. Pensaría yo que es como muy poética en su forma. Y, y bueno, a mí me ha parecido complejísima la novela y se me asimila mucho a Distancia de Rescate en algunos más que detalles, en detalles, pero también como en un fondo, porque veo que Fernanda Trías aquí está planteando eh, que hay una transformación, que se da una transformación radical en algo físico y ambiental, pero me parece a mí que desde el primer epígrafe de Willem Flusser, La línea y la superficie, nos está diciendo que las transformaciones, o sea, nos está haciendo un planteamiento como muy filosófico y nos está planteando como, nos está diciendo que las transformaciones se dan por elementos que están en sí mismo en lo que se transforma. Dice aquí este epígrafe, esa es entonces la diferencia entre la línea de una sola dimensión y la superficie de dos dimensiones. Una anhela llegar a algún lugar y la otra ya está allá, pero puede mostrar cómo llegó. La diferencia es el tiempo y envuelve el presente, el pasado y el futuro. Entonces, ella nos está mostrando unas transformaciones que, como bien lo dijo Nayarit y también Diego, hay como todo un juego de temporalidades que aparenta estar muy claro, pero no es tanto, porque hay un momento muy interesante en el que ella habla, bueno, ¿y esto cuándo comenzó? Yo no puedo decir cuándo comenzó y en eso se me asemeja mucho a Distancia de Rescate. Y nos está diciendo que comenzó por algo que estaba en esa realidad anterior, pero es que no podemos hacer como un tajo entre la realidad anterior y la de ahora, porque hay un algo que está pasando y a diferencia de Distancia de Rescate nos está mostrando como una causa, ¿cierto? Como lo que probablemente sería una causa y nos establece una cantidad de tensiones, entre otras, entre las causas y las consecuencias. Esa es una de las tensiones que veo de manera importante, tanto en las transformaciones, digamos, ambientales que se dieron, como también económicas, pero también de las personas. Entonces, no sabemos bien
cuándo comienzan a gestarse los cambios, pero es por algo que está internamente, tanto en las personas como en las situaciones, y, y que tenemos como, si queremos adivinarlo, tenemos que mirar con cuidado. Entonces establece unas tensiones entre, por ejemplo, el puerto y la ciudad, entre la playa o la parte costera y el interior. Entre las personas, lo más interesante ahí es que entre las personas que antes estaban en un lado y ahora en otro, y se da una transformación grandísima en ese sentido, porque los más pudientes que estaban antes en los balnearios y en la parte costera pudieron huir de la situación ambiental anómala que se presenta e irse para las ciudades. Y en cambio hay personas de las ciudades, como la mamá de la narradora, que prefiere estar allá afuera. Bueno, y establece tensiones muy fuertes entre las personas. Entonces, entre la narradora y su madre, cómo se transforma la relación entre ellas debido a esta transformación ambiental, lo cual no significa que se transforme del todo, ¿cierto? Y se transforma también por ese odio que ella lo menciona así de manera directa, dice que se odiaban, pero se transforma, pero no es que ahora sean tan amigables, se cuidan de alguna manera, pero sigue habiendo esa tensión ahí. Y la tensión que me parece más interesante es entre ella y Max, el ex esposo, porque ella la describe como la tensión de un elástico que se parece mucho al hilo de Carla con su hija en distancia de rescate, ¿cierto? O sea, que se puede ampliar, pero hasta un momento determinado. Entonces, es en lo afectivo, pero también en lo físico. Y me parece que esa tensión entre ellos dos tiene muchísimo que explorar y me imagino pues que ya lo iremos viendo con calma. Algo que me pareció interesante ahí en esto es, no sé, hay una cuestión que toman incluso con cierto humor y es lo del apego, el desapego, el vacío, como un trasfondo que quisiera ser ahí como budista en la formación de Max, ¿cierto? Pero que también lo toman de manera, me pareció un humor fabuloso cuando él le pregunta, o sea, dime un chiste, ¿qué le dice el papá al hijo? ¿Qué le dice el papá budista al hijo? Entonces, ahí te voy a heredar todo ese vacío, ¿sí? O sea, entonces hay también una tensión, en esa frase hay una gran tensión en todo lo que nos están mostrando de las relaciones entre las personas y la tensión tan impresionante entre Mauro y la narradora, ¿cierto? Porque para mí hay una pregunta ahí fundamental que para mí no se ha resuelto todavía del todo y es, aparenta ser al comienzo por dinero, esa relación que se da entre ellos, pero también hay un cuidado porque en lo que ya hemos leído hay una escena muy tierna en que están mirando el libro de los dinosaurios y demás, y sería como una madre cualquiera, aunque ella no es la madre, pero hay un algo de tratar de que el chico esté bien, de que no esté pendiente de su problema que tiene con la voracidad y la comida, sino que esté distraído. Entonces me parece que esa es la otra, digamos, tensión importante que se produce. Y la base de todo lo ambiental también plantea una tensión que es entre la niebla, ¿cierto? Que a pesar de ser niebla e incómoda, no es maligna, y el viento rosado, ¿cierto? Que uno en contra del otro. Entonces, hay como, no son exactamente oposiciones, son como, pero sí son tensiones de cosas y personas que unas forman parte de otras. Bueno, yo creo que hasta ahí, mil gracias. Muchas gracias, María C. Eh,
Sí, muy pertinente la comparación, evidentemente, con Distancia de Rescate, como en la intención finalmente de la historia. Claro, la gran diferencia es que en Distancia de Rescate, pues todo era un misterio y que se termina más o menos resolviendo al final. Aquí ya de entrada nos están contando el estado de las cosas. Obviamente desde el punto de vista de la narradora, que como bien señalaba María C, es como que ella elige, no, pues venga a ver, ¿yo por dónde empiezo? Ah, bueno, empecemos por los pescados. Los pescados aparecieron y entonces eran unos pescados brillantes y todo esto. Entonces, listo, ella ha elegido empezar a contarnos esa situación desde ese punto de vista y ya nos está contando cómo está el mundo. Ya, listo, sí, está la neblina, está el viento, hay que temer al viento, ya sabemos qué causa, qué genera más bien el viento, o cuáles son sus consecuencias, que la gente se termina despellejando, que entonces hay un montón de gente en unos centros, unos recientes centros de cuidado, reclusión creados. Hay también unos cambios políticos, porque entonces resulta que con la situación se generó, se creó pues como unos estamentos para poder actuar frente a la situación. Ya nos ha dado varios detalles como de en qué se encuentra, en cuál es el estado del mundo de la novela, pero efectivamente, como lo señalaba también María C., lo que todavía queda por trabajar es, primero, bueno, listo, ella nos contó desde su punto de vista ese inicio, pero seguramente habrá otras visiones de los otros personajes, porque claro, aquí va a estar dominado por la narradora en primera persona, pero además, cómo se empiezan a desarrollar esas tensiones entre los personajes. O sea, ya están un poco establecidos, más o menos unos y con otros, pero toca mirar cómo luego en el camino de la novela se empiezan a desenvolver esas tensiones. En relación al chiste, yo cuando lo leí, me pareció tan humor negro. O sea, como que yo lo leí, yo dije como, uff, qué tipo tan ácido. O sea, como que casi que ni me reí, yo me quedé como mirando esa línea como, oiga, pero usted está rayado, pues lo entiendo, está muy enfermo, o sea, está afectado pues por el viento este, pero me pareció un humor bien negro, bien pasado, entonces dije como, wow, qué fuerte, pero bueno. Nayarit. Sí, yo quería, bueno, en algún punto me llaman la atención dos situaciones acá. Una es el personaje de Mauro, porque Mauro se refieren a él como si fuera un niño, ¿sí? Pero no parece, o sea, de alguna manera la descripción que dan no es como si fuese un niño, sino como una persona más grande, a la que se la llevan por un tiempo y vuelven y se la devuelven, ¿sí? Porque es como que ella lo cuida un mes, se lo llevan un fin de semana, se lo devuelven y pasa otro mes. Y así ha venido siendo la dinámica. Entonces, ese personaje en estas pocas páginas ya resuena porque come de la basura. De hecho, esa voracidad de ese personaje me parece impactante. Pensaba en el Sin Cara del viaje del Chihiro, porque es voraz, o sea, a ella le toca empezar a ponerle candado a todas las gavetas, a los medicamentos, o sea, comerse, ¿cómo es que se le pasa se electrocuta con el papel aluminio una hamburguesa que se come de la basura? O sea, esa voracidad en un niño me parece llamativa, ¿sí? Y desagradable al mismo tiempo. Entonces, no sé si la intención sea que nos presente el personaje que nos genere esa como repugnancia, o si esos detalles van a tener un desarrollo en el futuro. Ese es un punto. Mauro me llamó más la atención que Max. Tal vez porque yo también tengo un ex esposo, entonces como que digo, ay, todos los ex esposos son iguales. Pero me gustó mucho que ella inicia hablando sobre su dificultad para iniciar, ¿sí? Y de alguna manera decir, esto es un falso inicio.
Pues eso lo dice en la página 13, pero ya, y hasta la página 45 hace una reflexión que me gusta mucho, que dice, el comienzo nunca es el comienzo. Lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que entendemos que las cosas han cambiado. Y eso tiene, pues, para la historia, pero también es como frase para la vida, porque muchas veces cuando pensamos que empezó algo, si cuando hacemos esa revisión como de cualquier evento afortunado o desafortunado, nos vamos a un punto en el que decimos, aquí cambiaron las cosas. Pero ese punto donde decimos aquí cambiaron las cosas nunca es ese punto realmente. O sea, eso ya viene alimentándose. Y aquí, en este caso, este comentario lo hace en el caso puntual y concreto de, voy a asumir que es una enfermedad, ¿sí? Y es la discusión de la COP, que se viene, ¿no? Es la discusión del que está en la ONU, es la discusión que ha hecho replantear un montón de políticas económicas en teoría. Entonces es, ¿cuándo empezó el daño ambiental? Aquí ella dice, un día aparecieron los peces y los peces ya venían muertos, ya estaban tiesos y recogieron pues esos peces y las personas no iban con ninguna protección y, o sea, es como diciendo, aquí empezó, ¿sí? Se contaminaron de esos peces que aparecieron en la playa. Actualmente estamos todo el tiempo diciendo, bueno, ¿cuándo empezó el daño ambiental? Con el petróleo, con el plástico, con los residuos, con el crecimiento demográfico, o sea que andamos todo el tiempo haciendo esa búsqueda para encontrar el punto de inicio, que ya para este punto del relato ya es irrelevante, ¿sí? O sea, si la enfermedad empezó con los peces y por los hombres que recogieron la basura, pues igual eso no va a cambiar en nada que exista el problema. Y poner el ojo en ese momento como un punto de inicio solo es recordarnos que antes de eso inició, pero que ahí nos dimos cuenta. Y solo nos damos cuenta en eso, cuando cambian las cosas, cuando se transforman las cosas y no que venimos nutriéndolo. Y también eso me hacía pensar en el karma. Sí, pues como en las consecuencias que tienen las cosas que hacemos en nuestras vidas. Entonces que a veces tomamos decisiones y andamos ahí en esa dinámica de más adelante nos pasa algo y decimos, oh, aquí cambiaron las cosas. Y no, pues tú has venido haciendo todo un proceso para que te cambien las cosas. En la misma dinámica de la narradora con su madre, ¿sí? Porque la madre como que dice, ay, sí, usted porque es como tan rabona conmigo. Y la otra, pues sí, usted me maldijo el matrimonio. O sea, tampoco es que vayamos a hablar de una linda relación. Esos escenarios están ahí dando juego de distintas maneras, como en pequeñas frases, en pequeños diálogos, nos vuelve a recordar que hay un momento en el que giramos la perilla, pero no es el giro de la perilla el que le da el cambio, sino desde el momento en el que yo me dirijo al aparato a girarla, que eso viene siempre de atrás. Pero nosotros para relatar tenemos que pararnos en un inicio. Y eso en sí mismo, como apuesta, va a definir de alguna manera el tono de la historia, que como escritora me parece que es una especie de declaración de principios que hace la autora con esta novela. Muchas gracias, Nayeli. De hecho, la narradora al principio, y lo estoy buscando porque no lo encuentro, tiene una apreciación de la mamá muy fuerte. Que decía como que era una mujer, una persona, no me acuerdo la palabra, seca, no sé, una expresión muy dura. Eh, ¿Dónde está? Bueno, no sé, lo perdí. Y me parece, entonces cuando yo vi esa apreciación de la narradora sobre la mamá, o sea, la narradora ha tenido varias apreciaciones que me parecen muy particulares. Esa de la mamá, que no recuerdo dónde está,
La de la enfermedad misma, cuando va en el taxi y entonces el taxista le empieza a contar que, ay, sí, tuve un pasajero que no sé qué y no sé qué, y entonces que la enfermedad y que esto está ahí, y ella negando todo, o sea, ella como que, porque ella misma lo dice, que negar la situación es también como pensar que no está pasando. Es como que yo decía como, pero esta señora, bueno, esta narradora está en una negación, pero brutalísima. Pero además ella tiene otras expresiones como, ¿cómo llamarlas? Lacónicas sobre el mundo, sobre las personas, como que tiene una mirada muy dura, o sea, la mirada sobre la mamá, la mirada sobre el niño, sobre Mauro, que dice que es un niño que no sabe diferenciar un dedo de una morcilla. Yo decía, pero mujer, o sea, ¿por qué tan dura con el mundo? O sea, yo te entiendo que estás en un mundo difícil y todos lo están, pero tu mirada es muy dura. Entonces, como que esa narradora a mí me tiene un poco conmocionado, porque es como que no entiendo, o sea, no sé, no. Ella dice de su madre que es de la madre, digo, no de la de su madre, la autora, Ajá. una mujer sufrida, un pobre diablo. Dice, ya de entrada es Es muy dura. cruel. Sí, tiene unos juicios muy fuertes sobre las personas que le rodean. Entonces creo que para mí eso fue como el gancho de tener a ese personaje que es la narradora como muy pendiente, como quiero estar pendiente de eso, como de quiero saber por qué tan seca en su manera de valorar a la situación y a las personas. Y pues en algún momento, supondré yo, me enteraré de dónde proviene todo eso. O eso espero por lo menos, que la novela me brinde ese elemento. Patricia, te escuchamos. Eh, Gracias, Diego, y a todos los que están en este momento en este club de lectura. Sí, exactamente, yo no había leído a esta escritora, incluso es uruguaya y pues me parece muy importante como conocer otros estilos y otras maneras de escribir. Y pues de Uruguay no conocía ningún escritor y pues me parece espectacular esta escritora. Y pues ella tiene un trasfondo bastante peculiar y es que ella habla a través de tercera persona, todo como ese idilio, ese trasegar de la vida. Entonces, a través de su historia, porque algo que sí me parece curioso es por qué cuida a Mauro, ¿sí? O sea, es que yo sé que es un trabajo, pero también porque los papás no lo cuidan, es decir, como que está ese estilo de padres así como que no están pendientes de sus hijos y pues precisamente a ella le toca como cuidar precisamente por el dinero y también pues porque está como en ese concepto de que es un niño pequeño, que yo también pensé al comienzo que era un niño grande, o sea, pensé que era como de 14 años, algo así, pero ya leyendo en el transcurso de la novela, ya me di cuenta que era un niño pequeño, porque cuando ella dice que no sabía diferenciar entre un dedo y una salchicha, me pareció curioso, yo, entonces es pequeño. Y lo otro también que me parece curioso es que habla de cuando nos conocimos en los colchones, o sea, eso me parece muy jocoso porque yo empecé como a leer y yo, pero ¿qué es esto? O sea, porque se sale como de ese esquema de la novela, pero ¿para dónde es que va? Como así que los colchones, entonces yo como que analicé un poquito y ya me di cuenta que es precisamente una lectura que ella hace o que él hace, porque Max también está ahí pendiente de esa historia, y es como nos hubiésemos conocido así como algo loco. Entonces, pues por eso trae a colación lo de los colchones y pues me parece interesante esa parte. O sea, me parece muy jocosa, la verdad. Y pues habían conceptos y palabras que yo no entendía y por ejemplo los escones, yo jamás en mi vida había escuchado esa palabra y pues buscando aquí como en Google a ver qué es un escon, ya sé que son panecitos redondos, entonces muchos conceptos, muchas palabras, mucha terminología, me encanta.
porque ahí voy también como aprendiendo de esta literatura uruguaya que me parece muy espectacular. Entonces, pues, ojalá más adelante nos digan por qué ella está cuidando a un niño que realmente no sé por qué los papás no lo cuidan. Pues sí, yo sé que es una niñera y pues a veces uno contrata a una niñera para que cuide a su hijo, pero es que un mes, o sea, eso me parece como muy triste. En fin, entonces pues ahí vamos en el desarrollo de la novela y me parece hasta el momento muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Yo fui muy vago y yo no busqué los nombres. Yo me la jugué. Yo dije, no, voy a seguir derecho y voy a ver si lo entiendo. Yo sí me imaginé que era un pan. No lo busqué, pero yo sí decía, sí, es como una tostada, es como una cosa ahí que se parecía. Y yo dije, sí. Y yo dije, voy a dejar esa imagen en mi cabeza. Y yo sé que alguien juicioso del club de lectura sí iba a buscar cuál era la definición. Y yo, bueno, yo dije, bueno, no estaba tan lejos de lo que yo tenía en mi cabeza cuando lo describo, porque además es que lo describe bastante en detalle. Entonces yo decía como, si no es un pan, me voy a traumar, porque entonces, ¿qué es? um, Alison había levantado la mano hace un rato, no sé. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, pues igual que las personas que están presentes, me gustaría agradecer mucho el espacio porque también nos saca un poco como de esa rutina y nos lleva pues a conocer otras autoras, porque realmente esta autora no la conocía. Y pues bueno, del libro me llamaron la atención varias cosas que dejan ahí más bien como interrogantes sobre qué va a pasar más adelante. Por ejemplo, el hecho de que la autora, creo que como en 2 ocasiones, hasta lo que llevamos leído ahora, habla como en un futuro, ¿no? Entonces, es como curioso que hable de ese futuro, sabiendo que prácticamente como que la mamá le plantea ya un futuro y no se ve cuál es el futuro que ella desea. Porque, por ejemplo, ella cuida a Mauro supuestamente por el dinero, pero pues recordemos que el dinero lo tiene en una caja fuerte y ya he mencionado varias veces que ella ya tiene el dinero suficiente como para irse a Brasil, pero pues que no se quiere ir, ¿no? Entonces sí me queda como esa inquietud de qué es lo que va a pasar, qué es lo que realmente ella espera. También me llama mucho la atención esos sueños que ella tiene con Delfa, ¿sí? Porque pues es una mujer que pues parece ser que tuvo que ver algo como con ella en su infancia y ya está muerta, pero ella sigue soñando y sigue soñando con Delfa, entonces es como saber qué va a pasar con esos sueños, por qué esos sueños, y también como que me parece que el relato es un poco como una crítica a cómo maneja el Ministerio de Salud toda esa situación de la pandemia o de lo que está pasando, porque cada rato ella menciona como que el eslogan del ministerio es cada vida es única, pero ¿qué? Pero entonces vemos como que a ellos solamente les interesa, por ejemplo, en el pabellón que está Max, creo que es que se llama, mantenerlos ahí vivos porque es un dinero más que les llega por la cantidad de pacientes que tengan. Entonces, sí, pues hasta el momento me ha gustado mucho y me interesaría conocer más qué es lo que va a suceder. Muchas gracias, Alison. Además de lo que señalas de esos futuros de qué voy a hacer, eh, y otra vez no lo señalé y ahora no lo encuentro aquí en la novela, pero tiene como un par de momentos y de pasajes en donde efectivamente la narración está en tiempo futuro. Y eso me pareció muy extraño. O sea, porque estaba como eso. Va contando lo que ha sucedido, lo que ha estado sucediendo, como un pasado ahí continuo, progresivo de esos. Y de repente en algún punto, en un párrafo muy pequeño, porque es que es tan pequeño que no lo encuentro, empezó a narrar en futuro, como que entonces y hará esto, y eso, sobre todo es en una situación con la mamá. Entonces cuando están y entonces ella empieza a decir, entonces mi mamá hará esto y hará lo otro y hará lo otro y hará lo otro. Y yo decía, qué raro, qué raro que de repente se empiece como en ese instante a imaginar en futuro lo que ella hará, que da a entender que efectivamente lo hace, porque finalmente creo que al final pues eso, se despiden y pues la narradora se va.
Pero yo quedé uy, ese cambio de tiempo me dejó ahí como pensando, como inquieto, como decir, bueno, aquí eso va a haber, o sea, de nuevo, este tipo de recursos no pueden ser gratuitos. No son simplemente decir, ay, no, quiero relajarme un poco y entonces voy a dejar de narrar en pasado y ahora voy a narrar en futuro y ya. No. Tocará ver más adelante cuál es la función de ese cambio de tiempo en la narración y qué es lo que quiere empezar a indicar. Puede ser un poco lo que señalaba Alison, como de esos deseos y de eso que se supone que harán en algún momento, pero como que ese futuro que pasa, no sé, tal vez nunca llega. Por ejemplo, lo del dinero. Le miente a la mamá y le dice, no, sí, 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 es que me falta, pero no, mentiras, ya lo tiene. Entonces es como, ¿qué te impide? ¿Qué es lo que no te deja dar ese paso, llamémoslo de esa manera, el paso al futuro, a eso que haré más adelante? Diego, mira también en la página 57 cuando empieza a hablar sobre cómo se va a encontrar con Mauro más adelante, que todo es, Mauro volverá, yo estaré esperándolo, vendrá solo, me pasará la mochila. eh, y él dirá que sí, o sea, todo ese pedazo está en futuro y después ya deja de estar en futuro. Sí, que por ejemplo en esa parte, la del inicio de la página 57, es como que da a entender que la narradora ya sabe qué va a pasar. O sea, es un futuro, pero que yo ya sé qué es lo que va a suceder. Y sucede, porque nos da a entender que efectivamente, aunque es futuro, sí está pasando. Entonces es como yo no sé, sí puede ser una anticipación, pero yo lo veo más como un poco ese cansancio, porque de nuevo, a mí me parece que la narradora está como cansada, como aburrida, como en un tedio muy extraño que todavía no logro unir porque pues es apenas el inicio de la novela, pero me parece muy coherente con esa narración en futuro, como decir, ay, sí, no, entonces lo que va a pasar es esto y lo otro y lo otro y lo otro, o sea, como en una obviedad extraña, pero que tenaz desde el punto de vista de ella, porque acordémonos que como ella es la que nos está contando lo que está pasando con la enfermedad, pues es casi como que todo eso se le vuelve obvio. O sea, como que de nuevo, ella no está viviendo la situación de la mugre rosa como algo angustiante, sino como que, sí, bueno, está bien. Que de nuevo me sorprende mucho la actitud de ella enfrente de lo que está pasando en el entorno, ¿no? Por acá Diana Carolina nos dice, yo interpreto que el cambio de tiempo a futuro parece ser un rasgo de la narradora sobre la ansiedad. Me la hace ver como si fuese ansiosa y antes de que ocurran las cosas ella ya las ha previsto en futuro. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay una cosa de actitudinal de la narradora que creo que va por ese lado. Puede ser ansiedad, puede ser cansancio. Bueno, de nuevo, tocará esperar más adelante en los siguientes encuentros a ver como ya queda mejor perfilado pues la actitud pues de la narradora. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Ayelen? ¿Ayelen? Micrófono. ¿Perdón? ¿Ahí se escucha bien? Sí, te escuchamos. Ayelen Ayelen. es del sur de Argentina. Ahora vivo en Córdoba y en Córdoba me dicen Ayelen porque es una manera de hablar de acá. Ah, La Y la pronuncian como ye. ok, vale. Y me invitó Juliana, que es de Vuestros Pagos. eh, Varias cositas tenía así como pensaba y me encantó este espacio. Justo le comentaba a Juliana que no, por temas laborales nunca consigo un lugar donde hacer un taller literario porque ya me quedó el domingo nada más libre y nadie hace algo los domingos y que me gustan mucho las distopías y me habló de este espacio y lo empecé a leer y digo, oh, justito. Y bueno, varias cosas. Primero me surgía una duda de eh, ¿para qué leemos a los autores que los leemos? ¿Para qué los leemos? Si los leemos desde una postura de ver si están escribiendo con una moral,
esperada, o si los leemos para tomar herramientas para poder escribir. Ambas maneras me gustan, están buenas las dos, pero así me vino como esa pregunta. Después, por otro lado, bueno, no, por el mismo lado, porque me imaginaba, por ejemplo, en Ensayo sobre la ceguera de Saramago, si uno tuviera que analizarlo, es un asco todo lo que pasa ahí. Y entonces, bueno, eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno escribe poesía, siempre hay como una discusión eterna, hay como dos bandos, los que dicen que hay que escribir desde el corazón, desde las emociones, desde lo real, y otros que no, yo escribo con las herramientas adecuadas, usando las palabras adecuadas, y no es mi vida, sino que es es un trabajo, escribo porque me encanta escribir y amo la literatura. Bueno, eso por un lado. Y después, esta autora no la conocía y me aluciné porque la picantez mental que tiene me encantó. Es como muy picante mental, es como... Y a la vez es una ternurita cuando esas imágenes poéticas, como decía Nayari, no sé cómo se pronuncia, o no sé quién decía, esas imágenes poéticas que te hacen volar, es como media Tchaikovsky, en el cine de él, ¿viste? Como esas imágenes que vos decís, fla, no sé, como muy flashera. No la conocía para nada, así que eso. Vale, muchísimas gracias, Ayelen, y bienvenida a este espacio. Y, la pregunta que haces, la primera, ¿por qué leer este tipo de literatura? Es complejo, porque, digamos, para este espacio en particular, este club de lectura, tiene una particularidad y es muchas de las obras que terminamos leyendo. Por ejemplo, yo no las he leído previamente. Esta no la he leído previamente. Yo la estoy leyendo al paso con ustedes, por ejemplo. Y es un poco más la curiosidad de la autora, un poco las referencias que hay sobre el libro y ya como dejarme, digamos, desde mi punto de vista, dejarme sorprender un poco como por la manera de contar de la autora. Yo ese ejercicio lo hago siempre y lo he hecho siempre desde que empezamos este club, que es me voy a dejar sorprender por lo que tengo enfrente. Y pues, digamos, parte de la labor de este espacio es un poco que reflexionemos, bueno, hace este tipo de cosas, las hace de esta manera, encontramos esto de los personajes, esto de las descripciones, que a propósito de lo que señalabas y que ya habían señalado como de lo poético, me parece que eso poético es un poco también eso, lo contemplativo muy Tarkovsky, ¿no? Como esas escenas quietas de un espacio gigante y uno ve como una medio neblina allá al fondo, pero como que no pasa nada, como que todo está ahí puesto para simplemente ser bello. Claro, aquí la belleza es un poco complicada porque es una belleza que afecta a los personajes, que los está enfermando, pero eso es una neblina rosada, gris, y luego ese viento que pega durísimo y entonces todo el mundo tiene que cerrar las ventanas y esperar, porque es como quedarse quieto dentro de sus casas, cerrar las ventanas lo mejor que pueden y esperar a que deje de soplar, pues para que no me despelleje el viento. Y es puro contemplativo, o sea, es una cosa como, o sea, casi que aunque hay viento, la escena es estática. Me parece que digamos, la elección que ha hecho la autora de narrarlo en primera persona me parece que es como transmitirnos esa emoción. O sea, si eso fuera un narrador en tercera persona, el narrador en tercera persona difícilmente nos podría transmitir la emoción estética, digamos, de ese viento. No, la describiría como un objeto. Y el viento se mueve con esta fuerza y de esta manera. Y sería, digamos, otra poética, pero sería un poco más distante respecto de los lectores. Entonces, claro, como que nos hace sentir mucho como esas sensaciones de que
evidentemente van a ser muy importantes para la novela. O sea, que sintamos el viento, que sintamos que estamos metidos en esa neblina, pues es fundamental, porque pues es el mundo en el que se encuentran los personajes. Y de una manera más amplia, ¿por qué leer estas novelas? No sé, a mí me parece que en particular, y digamos que la mayoría hemos elegido ciencia ficción en este espacio, pues hemos encontrado que la ciencia ficción nos permite hacer unas reflexiones muy profundas sobre nuestra vida. Bien sea una novela de hace 100 años, como nos pasó cuando leímos Un Mundo Feliz, por ejemplo, como digamos las que se han publicado en los últimos 20 años. O sea, capaz que no me expresé bien. La pregunta sería, ¿para qué leemos? El cristal con el que leemos, ¿cómo está atravesado? ¿Desde qué lógica? Desde si el autor es políticamente correcto en lo que hace en la novela, que está considerado bueno, o por eso te decía el ejemplo de Saramago, que es una novela que te la devorás porque es terrible, Ensayo sobre la ceguera, donde lo que sucede ahí, si fuera a juzgar a ese que está haciendo todas esas cosas y todos los personajes, o sea, van todos a juicio, al juicio final, van todos a, a la hoguera porque están haciendo lo posible por sobrevivir y no hay techo, se hace lo que sea. Entonces, digo eso, ¿no? Si uno, por curiosidad más que nada, porque está bueno y suelen darse estas charlas así, estas preguntas en estos espacios cuando uno se junta con gente que lee. Si somos de los que creemos que las novelas tienen que ser, que suceden cosas, digamos, que sean aceptadas humanamente o no, o que sucedan cosas que van contra la moral, contra la ética, contra todo, y es una novela. Ahora sí te entendí. Personalmente yo soy de los que cree que lo que quiera expresar el autor o la autora que lo exprese. Porque una película, una novela o una historia que... Es decir, si está ajustada moralmente, está ajustada moralmente a una época. Porque uno, pues, no puede ajustarse moralmente eternamente, ¿no? Pues toca a una época. Y esa corrección me parece que, o sea, caer en la corrección desde la escritura me parece que es empobrecer las obras. Me parece que lo valioso precisamente es esa mirada arriesgada de quien escribe. Y me parece que entre más arriesgan, como que uno tiene más elementos como para pensar, como para reflexionar en general en la vida. Que creo que es finalmente para lo que está la literatura. O sea, bueno, además de divertirnos y todo este tipo de cosas, como para cuestionarnos un poco en la mirada del mundo o de ese mundo que nos está construyendo. Y creo que cuando no arriesgan, cuando se ciñen demasiado como a unos principios y algo preestablecido como muy cuadriculado, pues, o sea, es decir, ¿qué le quedaría a uno como lector para decir o para pensar? Yo creo que muy poco. Perdón, hago esta paréntesis. Recuerdo alguna vez en una clase en la universidad cuando hablábamos acerca de, y que yo no sé si ya les conté esta historia, pero bueno, de la literatura escrita en los tiempos de la Rusia, la URSS, por allá en los años 30, años 40, que era una literatura totalmente comprometida con los principios del Partido Comunista. Entonces eran libros que hablaban acerca de las grandezas del proletariado y de cómo el campesino tenía que ser el encabezado. Entonces uno decía, sí, interesante la historia, pero pues, ¿qué me permites de más pensar? Si ya lo dijiste todo. Y esa es la única manera que además en esa época se podía pensar las cosas. Claro, los escritores que se habían acogido a que yo voy a escribir sobre los principios del Partido Comunista. Evidentemente hubo otros que no lo hicieron, y evidentemente la pasaron muy mal. O sea, es decir, este señor Mikhail Bulgakov, pues primero le escondieron la obra y prácticamente murió desconocido en su momento, porque pues estaba entre chiste y chanza, pues dándole duro al Partido Comunista. Pero ese es el que leemos hoy en día. Hoy en día leemos a Bulgakov. O sea, es decir, si alguien menciona dos
autores rusos de los tiempos soviéticos que estaban comprometidos con el partido, yo no sé ni un solo nombre, no lo sé, no los conozco. No trasciende, porque no me deja qué pensar. Entonces, digamos, volviendo un poco a esta novela, que, que nos empiece a presentar el mundo de esta manera y que sea desde un personaje como con una actitud tan, en principio, tan definida y como tan ya preestablecida, me gusta porque yo espero que en el camino de la novela ese personaje va a cambiar. Necesito saber cómo va a cambiar y qué lo va a hacer cambiar. Y eso va a ser fundamental. Y eso va a ser divertido. Y eso para mí va a ser emocionante. Triste si fuera, porque aún no lo sé, que al final de la novela no pase nada. O sea, no cambie, no se transforme, sea la misma mujer como tan seca y yo diría como, ay, qué embarrada. Porque pues algo se perdió valioso en la novela que era precisamente esa relación de tensiones, como decía María C., con los personajes alrededor, pero además las apreciaciones que está teniendo sobre el mundo en el que vive, que en principio es como medio rechazarlo y negarlo y escribirlo de una manera incluso visceral, porque cuando habla de la Mugre Rosa lo habla eso, de lo viscoso y o sea, y de una manera, sí, llamémoslo eso, visceral por ahora, que no tengo otra palabra. Entonces yo digo, ahí hay algo en ese personaje, por esa mirada, que me está trayendo porque necesito saber de dónde proviene esa mirada y esa mirada a dónde le va a dejar, ¿no? Bueno, cierro mi paréntesis porque ya me estoy extendiendo demasiado. Sonia, te escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues acá de lo que me parece como, como particular de Fernanda Trías y que no he encontrado en las novelas que hemos visto, es cómo ella va describiendo una historia como pensaba yo aprovechándose de la pandemia que nosotros vivimos, que fue como um, entrar por la puerta derecha, decía yo como en cierto nivel de oportunismo para que la historia de una impactara y llamase la atención. Sin embargo, por su manera de describir con tanto detalle tanto los aspectos de la distopía como las relaciones que ella tiene, el nivel de descripción, el nivel como de hacer una disección de cuerpos, pero en el tema de las sensaciones, más que todo de la forma de llevar las relaciones, me parece que es única. No la comparo con Samantha para nada, porque el nivel de misterio que Samantha tiene y el nivel trepidante, ella no lo tiene, ¿sí? Es por eso muy distinta en mi concepto y para mí no tiene saltos, simplemente alrededor de ella van surgiendo sus particulares relaciones descritas de una manera de pronto no lineal, pero simplemente en la profundidad que ella maneja la descripción de sus relaciones. No existe una parte lineal porque no es necesaria, porque precisamente no se daría ese nivel de profundidad que ella está manifestando de esta otra manera. Mm, por lo tanto, para mí es totalmente distinta. En cuanto a las descripciones precisas, son maravillosas, son en cierta forma sencillas y va dejando como una estela a lo largo del libro para describir como en unos punticos que van marcándose, uno o dos en cada página, cómo es la epidemia que está llegando a ese entorno. También veo una clasificación social, porque esta es digamos, una epidemia que no es igual a la pandemia, debido a que existen como clases sociales y lugares muy específicos en donde no se está dando, simplemente se mira por televisión, como cuando ahora miramos el desastre en Gaza, ¿no? Entonces que nosotros lo miramos en la pantalla, pero ahí queda, y al poco tiempo se nos olvida de lo que está sucediendo y de quiénes lo están haciendo.
Y veo también la posibilidad que ella tiene y no va a, hasta ahora no va a admitir, eh, que es la de retirarse. Ella dice, yo no sé vivir en otro lado, yo soy de acá y voy a estar acá. Pero eso más que todo, lo que ustedes comentaban del futuro, para mí es la saciedad que ella presenta de su entorno, sobre todo de ella misma y de los personajes que son su mamá y el niño que cuida y el mismo ex esposo. Entonces ella simplemente manifiesta de esa manera en ese futuro, en esa composición de futuro, como ese cansancio y esa monotonía que ella siente alrededor de su vida y por la cual específicamente no tiene ganas de seguir viviendo y simplemente puede describir de una manera tan hermosa ese desastre que está viviendo tanto en lo físico, en la parte ecológica, como en el interior de las relaciones que ella percibe. En la escena del taxista, la escena de cuando la gente va en el ascensor, la descripción de la cara de la mamá cuando, pues, o sea, para describir la vejez o las señales que van apareciendo y los gestos, em, lo que nos ocurrió en la pandemia, como esa forma de ver la vida nos cambió a todos, cómo las relaciones nos cambiaron por ese instante tan grande y para nosotros interminable que fue la pandemia, donde empezamos a, a ver de otra manera el mundo. Entonces, para mí es eso, es una historia totalmente diferente, contada de manera distinta. Pienso que es un producto, que esta escritura es producto exactamente de lo que para todos fue, no, para la gran mayoría fue la pandemia, que fue una crisis psicológica tremenda, que aún hoy en día pues están colapsadas las consultas de psicología debido a todo eso que ocurrió en la pandemia. Entonces, me parece que es la literatura o esa obra es producto de lo que vivimos. Pues eso, gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Da la particularidad, digamos, con esta novela, pero también ha habido otras como con temáticas similares, que fueron escritas, publicadas, concebidas realmente como entre 2010 y 2015. Por ahí en una entrevista que le hicieron a Fernanda Trías a propósito de esta novela, pues ella contaba, alguien le preguntaba, como no, pero venga, y esa coincidencia con el momento de la pandemia y que fue publicada además hacia finales de 2020, pero ella decía, no, pues yo empecé a concebir esta idea por allá en 2015. Y fue por allá que yo empecé como a pensar en el tema. Pero me parece que, de nuevo, no es casualidad, porque más o menos entre 2010 y 2015, desde la literatura, pero acuérdense que también desde el cine, se ha empezado a pensar fuertemente el problema de las grandes pandemias y las grandes enfermedades. O sea, esa narrativa ya estaba por ahí flotando fuertemente y, de nuevo, la literatura no es ajena efectivamente como a esa percepción del mundo, como decir, aquí están pasando cosas. Acordémonos que la ciencia ficción no es Nostradamus, no es como que, ay, sí, no, yo estoy anticipando nada. No, eso no es la ciencia ficción, es simplemente un autor que tiene una inquietud y que la empieza, digamos, a expresar y a concebir pues de esta manera. Estaba mirando ahorita los libros que tengo acá y hay otro libro de Yuri Herrera, autora a quien ya habíamos leído en este club, que se llama La transmigración de los cuerpos. Y es el mismo tema. Es una enfermedad que aparece en Ciudad de México y todo el mundo tiene que estar encerrado. Y bueno, y él empieza a contar las situaciones a propósito de esa circunstancia. Creo que esa novela también fue publicada, no sé, 2012, 13, 14, una cosa así, 15. Entonces, de nuevo, claro, es un tema que gravita fuertemente. Luego pasamos por esta situación de la pandemia, que es casi como llegar y decir, ah, sí, si ve que lo que dijeron iba a pasar, bueno. Pero así como pasa en esta novela, como que no es algo que empezó en 2015. O sea, no tiene su inicio puntualmente en 2015, 2016, 2017, no. Es algo que ya viene
elaborándose tiempo atrás y va lentamente y de repente un día vemos los peces muertos. Ese inicio de la novela me parece interesante porque también nos está poniendo como en esa situación, llegar y decir, no, las cosas no empiezan como había una vez, o sea, que vamos a empezar desde hoy como el gran inicio, no. Las cosas se van dando, se van desarrollando a pesar nuestro, quizás porque no lo vemos, pero ahí van sucediendo lentamente y como que empieza a rodearnos y de repente estamos metidos en una situación como una pandemia o en una situación de los personajes como esta mugre rosa que lo rodea por momentos, porque además es interesante que va y viene, ¿no? O sea, viene la mugre, viene el viento, y entonces como que puedo salir, pero entonces cuando empieza a desaparecer la neblina es porque nos toca encerrarnos porque viene el viento que nos despelleja. María C., te escuchamos. Para retomar cositas que ya se han dicho. Mira que lo de Mauro y confundir el dedo con la salchicha, a mí me parece que es más complicado todavía que como tú lo expresas, porque creo que es literal. No es que esté hablando mal del chico, es que en su voracidad se puede presentar eso. Entonces, para mí, yo lo veo mucho más terrible el asunto y bueno, pues ya veremos cómo se desarrolla eso, pero pues yo lo tomé de esa manera. Lo del futuro, mira que yo lo leí como, creo que muy parecido a como lo decía Sonia. Entonces, cuando ya estás en una rutina, sobre todo en la relación con algunas personas, entonces tú dices, ay, qué pereza, y ahora me va a decir esto y ahora me va a decir lo otro, ¿cierto? Solo que allí no dice qué pereza, sino describe exactamente lo que la persona va a hacer porque viven en esa rutina, tanto con el chico como con Max, como con la mamá. Ya se adivina qué es lo que va a suceder. Entonces, bueno, yo tomé de esa manera lo del futuro. Lo del chiste budista. Es que imagínate que yo no veo que eso esté suelto, sino que hay todo un contexto en el que ella está hablando, pensando y dice, vivo dando vueltas en la calecita del pasado, en la memoria. Hay otra parte en el que dice, el misterio siempre estuvo en la superficie de las cosas y no oculto en lo que intuíamos. Entonces está hablando del estar presente, que es supremamente complicado para ella, sobre todo lo describe cuando va donde Max, porque es terrible estar viendo eso, estar presente en ese momento, que es un planteamiento budista, ¿cierto? El estar presente, pero sencillamente no puede. Entonces ahí es cuando ella va a sus ensoñaciones. Entonces ella está ahí con Max, se recuesta en la cama, etcétera, pero se va al pasado. ¿Y a qué pasados? Al de la infancia, la juventud, la bicicleta, ¿sí? Y es cuando habla de que el recuerdo es reciclable. Se va a ese pasado, pero ese pasado es lo que, como decía Gao, lo que uno recuerda y cómo lo recuerda, ¿sí? Entonces creo que el chiste budista que es tan fuerte, es como dentro de ese contexto. Hay algo que me parece muy interesante y que supongo lo va a desarrollar ella después, y es lo de la verdad y una verdad, ¿cierto? Es un diálogo muy dinámico el que tienen ahí los dos, entonces, y hay un momento en que él o ella dice, sí, esa es la verdad, y se refiere a que algo sí existe, ¿sí? Y después dice una verdad, entonces es como tú lo ves, y hace todo un desarrollo allí. Y bueno, hay dos cositas más. Hay una pregunta que creo que nos está abriendo un qué es lo que va a pasar con esto, pero porque la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Y es que después de los epígrafes hay una página en la que hay unas preguntas y dice, ¿por qué quisiste volverte un santo? ¿Y por qué no? Dice después, no sabemos quién está hablando, pero más adelante ella en más de una ocasión le pregunta a Max, ¿por qué saliste?
O sea, ¿por qué saliste si tú sabías cuál era el riesgo? Y entonces ella le pregunta, él le dice, ¿por qué salí? O sea, ¿por qué no tuve en cuenta el riesgo o por qué no te tuve en cuenta a ti? ¿Sí? Entonces, creo que eso está abriendo toda una perspectiva de lo que pasa ahí entre los dos, lo que pasó y lo que va a pasar. Y por último, el detalle de los taxistas que a mí me gustó mucho porque yo lo asimilo a los bufones, porque esos taxistas son los que pueden estar en todas partes, conocen los riesgos y entonces los evitan o se cuidan o lo que sea, pero son descarnados frente a esa realidad, ¿sí? No les importa, no es que no les importe, sino que lo saben manejar, lo tienen que saber manejar. Y entonces su forma de expresarse sobre todo lo que todos los demás sienten miedo por el riesgo y demás, pues nos parece cínica o descarnada. Bueno, esos eran los temitas, gracias. Muchas gracias, María C. A propósito de eso que señalas, lo último de los taxistas, que claro, yo no sabía qué palabra de nuevo darle a la actitud, porque yo dije, no, pues es como el típico descreído, ¿no? Porque dice, están hablando la narradora y él. ¿Nunca vio un contaminado? Pregunta ella. Mire lo que le voy a decir. Los hay que si no tienen enfermedades se las inventan. Una vez llevé a uno que gritaba como si lo estuvieran matando. Se miraba las manos, los brazos y gritaba. Yo le miré bien los brazos y no vi nada, excepto que tenía la piel roja de tanto gritar. ¿Y qué más pasó? Después el ministerio me dio un tiquecito para que me desinfectara el auto, pero yo nunca fui. ¿Para qué perder el tiempo? Y míreme, acá estoy contando la historia. Hay que dejarse de tanta cosa. La gente es la gente. Que claro, en estas situaciones siempre hay alguien descreído, ¿no? Es como, pero vea, o sea, es que yo ni siquiera necesité desinfectar el taxi y aquí estamos usted y yo hablando y no nos estamos enfermando. Pero que yo cuando lo leí, como que un chip por allá medio neurótico, dije, uy, jue madre, qué pesado. Como que, ¿por qué me dices esto en este momento? O sea, como que, ¿por qué no me lo dijiste antes de subirme al taxi? Entonces, pero claro, ahí queda la conversación, o sea, no hay una reflexión posterior, no hay, nos presenta al taxista que es como esa persona que dice, yo no sé realmente qué es lo que está pasando, pero desde mi punto de vista, pues aquí no ha pasado nada. Entonces, claro. Alexander, lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Eh, Coincido con algunas cosas que han planteado sobre, digamos, por ejemplo, la narración que tienen a futuro, la narración en futuro, me parece que sí tiene que ver un poco como con esas rutinas, ese tipo de cosas que ya se vuelven predecibles en las relaciones, pero que en parte de esas rutinas, como lo expresaba María C., pues ella nunca dice, ah, qué mamera que vaya a volver a pasar lo mismo. Creo que no se expresa de esa manera porque pienso que también las rutinas, digamos que de alguna manera, pues es lo que hace que ellos se sientan unidas, o ellas y ellos se sientan unidos entre toda esa incertidumbre, ¿no? Entonces pienso que por ese lado también coincido. Y no, pues algunas cositas, a mí me gusta como relacionar, digamos, las influencias, ¿no? Qué tipo, rastrear un poquito las influencias que puede tener esta autora. Pienso que 1984 es una de esas influencias. Entonces, digamos, en esta novela sí, claro, sí hay como un biopoder, hay como una visión del Estado, ahí está presente, ¿no? Una visión del Estado, que la hay en 1984. Hay unos ministerios, ¿no? Mencionan unos ministerios que se crean alternos como a los otros, porque son como unos ministerios especializados pues en lo que está pasando, ¿no? Como en ese fenómeno que está pasando. Entonces estos ministerios tienen hasta eslóganes. Por ejemplo, uno de esos, no, pues ahí es uno solo, ¿no?
En 1984 hay varios, pero en esta novela hay uno, y por ejemplo tiene uno que dice, cada vida es única. Decía el nuevo eslogan. Esto quiere decir que cambian de eslogan constantemente, ¿no? Entonces, en el 1984 también tenían eslóganes, pero como que eran más fijos. Y bueno, esto quiere decir que hay como una sociedad de control ahí, ¿no? Están mirando, digamos, cómo va evolucionando esto. También está presente, por ejemplo, los que agarran en esa cantidad de pescados plateados, es el ejército. ¿Sí? Se plantea, por ejemplo, que las personas que creo que son un vecino biólogo o algo así, no recuerdo bien, que se está llenando de plata ahorita, porque mejor dicho, ese es el negocio ahora, ¿no? Porque sí están tratando como de eso, de cómo, digamos, manejar la vida, ¿no? Manejar la vida de toda una población, cómo manejar una vida. Entonces sí hay unas relaciones ahí, por ejemplo, con 1984, en cuanto también a lo nacional, está esa empresa de como de embutidos, ¿no? Que es una especie de que me mandan butifarras, en un momento hablan como de butifarras, ¿no? Es una vaina así, como una especie de barras energéticas, bueno, una cosa que fabrican ahí como con los residuos de muchas cosas. Entonces esta fábrica tiene que ver mucho con lo nacional, porque yo me dije como que porque no importan cosas y ya, que no importen cosas, pero entonces sí le metieron fuerte como a la industria nacional, ¿no? Entonces es un sentimiento nacional ahí o una postura nacional, no sé por qué, pero ahí está, ¿no? Entonces, pero sí siento que hay una diferencia, y es que en 1984 el biopoder, por decirlo de alguna manera, era muy punitivo. ¿Sí? Se castigaba a la gente, ese poder estaba encima de una manera un poco como estrafalaria, violenta. En cambio, este poder es mucho más sutil, ¿no? Está como analizando a la gente y estudiándola, ¿no? Pues digamos que Max, en donde está recluido, pues es como una especie de ratón de laboratorio, ¿no? Lo están estudiando, y me parece muy interesante una frase que dice que los crónicos guardaban en ellos el secreto de las algas, y por eso es como son tan importantes, ¿no? Por eso es que los tienen ahí, como que dicen, cada vida es única, dice el eslogan, como si todas las vidas digamos, lo que significa, pues según la narradora, es que todas las vidas valen lo mismo, ¿sí? Como la democracia, ¿no? Donde todos somos iguales. Pero resulta que si hay unas vidas más importantes, no porque sean especiales, no sé, no tienen nada pues de especial que no se salga de esos intereses del biopoder. Entonces eso me parece chévere, ¿no? Como, ¿cuál es el secreto de las algas? ¿Cuál Entonces me es? parece que hay muchas cosas encerradas que más adelante se irán a desarrollar, me imagino. Eso esperamos. Unas cositas que también como que estilo Samantha Schweblin bota, que uno le deja como, no sé, uno queda como pensando, por ejemplo, cuando en una conversación con el taxista, él dice que un familiar de él, un chico familiar de él o algo así, contrajo una enfermedad o algo así cuando estuvo en un río, algo así, que él no se metería ahí por eso. Entonces la enfermedad pienso que está presente de diferentes formas. Sí. Eh, pero hay una cosa que me parece interesante también en esa novela de Distancia de Rescate y de esta, es que la enfermedad no está presente en los protagonistas, ¿sí? En las narradoras, ¿sí? Mujeres, que no sé si tenga algún tipo de significante o qué significado le podremos dar nosotros a eso, pero la presencia de la enfermedad fuera de las mujeres me parece inquietante un poco, ¿no? Las que están enfermas o enfermos son los otros. En este caso, en esta novela, por ahora hombres, ¿no? Niños o hombres, o bueno. Entonces no sé qué podrá significar eso,
Pero sí, no, o sea, hay otras literaturas donde exploran mucho la enfermedad desde el protagonista, ¿no? Pero acá es una exterioridad, ¿no? Es una exterioridad donde se está describiendo lo que le pasa a los otros, lo que pasa en el ambiente. Entonces, pues, no sé, pues esperar a ver cómo se desarrolla esto, pero me parece también interesante, pues, cómo se toma la enfermedad en una novela, ¿no? Y, y este personaje de Max a mí también me gusta harto porque es como muy disruptivo, ¿no? Es un personaje que no es como contrarresta un poco lo que es la mamá de la protagonista, ¿no? Que es una señora completamente tradicional. Este Max es un man disruptivo que hasta o sea, prueba todo con tal de como que no sufrir dolor o más bien como llegar a los extremos del dolor, ¿no? Como esa posición que tiene de renunciar un poco como a lo corporal, ¿no? Entonces que sé que por allá se hace como, no sé si es acupuntura, pero que se como que se perfora, tiene, no sé, algunas vainas con el cuerpo. Entonces, todo ese aspecto que es como que tiene que ver como con el budismo y eso, me parece que es interesante porque pues alguien que está enfermo y que al mismo tiempo está tan tranquilo y que como que no tiene resentimientos con el mundo por eso. Entonces es un personaje bien disruptivo ante la mayoría que cuando sufre una enfermedad pues se vuelve mierda, ¿no? Y cae, mejor dicho, en un estado de depresión o de odio o simplemente de anulación. Entonces, este personaje al mismo tiempo es muy vital a pesar de que está sufriendo una enfermedad. Entonces también me llama la atención y obviamente el niño Mauro que pues ahí tiene mucha fuerza y algo interesante va a pasar ahí, ¿no? Con ese chico Mauro. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Ahí a Vale. propósito de cuando está, creo que con Max y ven el televisor y esto. Dice, bueno, me acomodé en el sillón mientras afuera los árboles se agitaban. En la tele estaban pasando un reportaje sobre la Procesadora Nacional de Alimentos, como se llamaba oficialmente la nueva fábrica. La cámara aérea no alcanzaba a abarcar el predio entero con su planta ovalada como un estadio de fútbol. El lenguaje que usaban también era deportivo, decían triunfo, historia, esperanza. Un lugar transformador donde los animales entraban vivos y salían multiplicados. Que más adelante luego nos dice, a veces, Delfa me llevaba a recorrer la fábrica y hasta hoy recuerdo el olor rancio a gelatina de carne y a tierra enmohecida. Le llamaban mugre rosa y olía a sangre coagulada y al líquido que Delfa utilizaba para lavar el baño. El mismo lugar donde multiplicaban los animales, ¿no? Y para luego salir de ese pedazo y decir, un alimento seguro, completo y nutritivo, dijo el hombre en la tele. Entonces uno dice, por ahí también venía el problema. O sea, por ahí van las cosas. Que le dicen a uno que es nutritivo, pero huele a detergente y de sangre coagulada. No, qué rico. Diana Carolina por acá nos decía, a mí me gustaría retomar el punto de los taxistas. Cada uno tiene una personalidad diferente y cuestiona esferas sociales aparte del escéptico. También está el devoto y el dueño de la verdad. Ese punto me llamó mucho la atención. Claro, de nuevo, las individualidades expresándose, ¿no? Muy a su manera cada uno, como dándonos eso, un panorama donde efectivamente no hay una homogeneidad en la mirada sobre este mundo trastocado, no. Hay diferentes y marcadas miradas que me parece que eso alimenta muchísimo a la historia. Nayarit, te escuchamos. Sí, yo iba a leer precisamente lo que acabas de leer tú, porque pues la novela se llama así, ¿no? Entonces, me pareció que una cosa buena
que desde el principio te dice a qué se refiere con la mugre rosa. O sea que no es un misterio que vamos a estar intentando develar a lo largo de la novela. O sea, de entrada tú sabes que la mugre rosa literal es rosa y literal es mugre, porque es como, voy a hacer una referencia a Los Simpsons, es como cuando hacían esa máquina de pesca que fundaron el señor Burns y Lisa, donde todo lo que arrastraban del mar lo trituraban y lo volvían comida, todo, ballenas, delfines, pescados y mugre, algo así lo pintan acá, o sea, entra un animal y todo, absolutamente todo lo que tiene ese animal se transforma, se aglutina, se le echa todo lo que se le tenga que echar, no se desperdicia nada y se produce algo que es comestible y que se presenta como un alimento seguro, completo y nutritivo. Mientras se produce, es hediondo, pero yo no creo que sea hediondo en el momento de la venta. Es como, para mí es como los nuggets de McDonald's. Pues como los nuggets en general, o sea, si la gente sabe de qué están hechos los nuggets, pues yo creo que no se comen eso, porque incluso la comida húmeda de perro es mucho más nutritiva que lo que tienen esas cosas. O sea, esas cosas por eso las venden fritas. Entonces, muy seguramente esto, que además es una pasta de dientes hecha de carne, así que la textura en sí misma no parece muy atractiva. Pensé en el molipollo, pensé en las salchichas, básicamente pensé en todo lo que es embutido y que no es de producción artesanal, como, no sé, las morcillas y las otras cosas que hacen en Boyacá. Bueno, en Boyacá hacen una cosa muy rica, rellena. Entonces pensaba en en todos esos productos que se están emitiendo constantemente en el mercado que tienen esas características, ¿sí? O sea, todos estos productos, por ejemplo, que son en polvos y que se supone que si les agregas agua se convierten en una bebida nutritiva. Hace poco discutía con alguien sobre la leche Clim, la leche Clim actual. Venía una que traía, no sé, unas palabras técnicas que no sé qué definen y con DHA. Y actualmente Klim sacó del mercado todas las que tenían DHA. O sea, ya no se consiguen. Las que tenían DHA vencían en abril, en noviembre de este año y todas las que ahora encuentras en el mercado ya vencen en abril del 2025 y no tienen DHA. Y a esas que no tienen DHA le pusieron sabor a arequipe, una cosa así. O sea, es como que estamos metiendo en nuestros cuerpos. Y además eso está pensado para los cuerpos de los niños, que es aún más riesgoso. No sé cuántos productos cárnicos venden hoy que uno no sabe de qué están hechos realmente. No me refiero a las piezas del pollo, a las piezas de la res o a las piezas del cerdo, sino en general a todos los supuestos derivados a estos colágenos en polvo. O sea, no son pastas y pastas con sabor hechas de carne ni rosadas, pero hay una gran posibilidad de que estemos consumiendo mugre de colores. La sal que no tiene sodio, o sea, son como muchas cosas que en esta novela tienen un color, un nombre y un montón de aromas desagradables alrededor. Pero si tú te vas a cualquiera de estas empresas productoras masivas de alimentos, estas procesadoras de alimentos, vas a encontrar exactamente lo mismo, con agregados y con, bueno, toda la cosa. Pero detrás de eso, detrás de todo ese discurso, hay una idea que es de un capitalismo brutal, porque es el reciclaje total. ¿Sí? Entonces es el capitalismo que alimenta el consumismo, que hace que se genere como todo este consumo desmedido de recursos, de energía, de lo que sea, para recaudar dinero única y exclusivamente.
Entonces hace como ya el tema del impacto ambiental de la producción de los alimentos y de las cosas en general es una vaina a la que le estamos dando atención, entonces dicen, bueno, como este es el discurso que vende, entonces ahora les vamos a vender reciclaje total. Y ese reciclaje total se lo van a tragar. Y de alguna manera, aquí cuando hablan de mugre rosa, pensé mucho en esta novela de Cloud Atlas, que hay una parte en la que hay unos seres que se elaboran básicamente, y cuando estos seres elaborados mueren, sus cuerpos son convertidos en el alimento con el que nutren a esos seres. O sea, es como si nos dieran a comer a nosotros trozos de nosotros mismos. Entonces es bestial, pero es una imagen que está frecuente en la ciencia ficción. Sí, yo aquí ya dije, sí, para mí este libro es de ciencia ficción, ya lo catalogué, por esa clase de connotaciones que nos ponen en un escenario que puede ser futuro, que es probable, que es posible, que es plausible y que atiende cosas muy, muy, muy contundentes frente a la humanidad. Y ahora hablaba Alex otra vez de Mauro, y en la página 59 no me pasé, ¿cierto? No, era hasta como la 40, 50 y algo. Sí, en la 59 hace la narradora una descripción de Mauro que me lleva a cuestionarme la imagen del niño, porque dice, su tamaño no se correspondía con su lenguaje corporal. Parecía un niño inflado a la fuerza, inflado como una llanta que no puede ceder 1 milímetro más de caucho. Los cachetes rechonchos, un ojo que se le cerraba a media asta y la boca diminuta, pero capaz de abrirse para devorar cualquier cosa que tuviera enfrente sin siquiera masticarla. Una boquita de piraña rápida e imparable. Entonces, a mí este personaje me genera todos los interrogantes. Necesito avanzar para poder llegar al punto donde yo entienda más a este niño, porque me parece que el cuidado de él, que además le da tanta plata a esta nena narradora, pues debe tener algo también en la relación de ella como, no sé, con la maternidad. Es una forma tal vez de subrogar la maternidad, porque pues no es la madre, pero está pendiente de este niño. No entiendo porque se supone que está ahorrando, que está haciendo este trabajo, que no es muy fácil aparentemente, porque necesita dinero, pero ya tiene un montón de dinero. Ella misma dice, tengo más dinero aquí que cualquiera, pero no sé a dónde ir, no sé vivir fuera de este lugar. Que eso también quiero que me lo conteste en algún punto. Volviendo a cuando hablábamos sobre los momentos en los que ella pasa a narrar en futuro y que ya muchos aquí hemos mencionado que es como una forma de mostrarnos lo rutinaria que es esa escena en particular, ¿no? De cuando me voy a despedir de la gente. Además, casi siempre es cuando me voy a despedir de la gente, entonces yo ya puedo predecir con una especie de hastío frente al tema, pero también una despersonalización, porque es que lo narra como si se viera a sí misma desde fuera, a sí misma en el futuro interactuando, y entonces, o bueno, yo no sé si es que tengo un efecto espejo de cuando una despierta así, yo decía, o sea, yo tengo esa sensación como de estar en el pasado viéndome en futuro y viéndome desde fuera, y es básicamente la voz que está hablando en ese momento, es el ritmo que le está poniendo ella, como si se volviera un poco más lento. Y por último, el papel del enfermo crónico, que es para lo único que hasta el momento me ha interesado, Max, que me cae gordo ya. Me gusta además cuando tengo personajes que me caigan gordos de una, porque él mismo hace, o sea, en los diálogos que ellos sostienen, hacen referencia a que los interesan no los enfermos graves,
sino los crónicos, porque al ser crónico, una enfermedad es crónica cuando es permanente y constante. Aguda es cuando se sube, ¿sí? Se pone... pero aquí a mí no me interesa el agudo, no me interesa el grave, me interesa el crónico porque tiene una noción de permanencia. Y para mí es trascendente eso porque en términos epidemiológicos asumo yo que es vital tener un crónico para poder intentar hacer pruebas que nos permitan encontrar curas, vacunas, tratamientos, porque pues un grave se va a morir, entonces tú no tienes tiempo de hacer nada, pero el crónico que se mantiene me permite a mí experimentar y esa experimentación tiene efectos pues a futuro presuntamente para la salud, muy seguramente para la farmacéutica, pero es eso, o sea, hay una importancia de que él en concreto sea un crónico y no de los otros, porque los otros como que dan de paso, o sea, se ponen agudos y se mueren al ratico. Entonces, ¿cuántos enfermos crónicos tuvimos nosotros en nuestras últimas epidemias y cuántos llevamos teniendo? Hoy por lo menos aquí en Medellín apareció que los índices de población VIH positiva eran elevados. Esa es una enfermedad, pues es el tener el virus, el ser un portador, ha sido una situación que la permanencia de los enfermos es la que nos ha dado de alguna manera garantías para el avance en el tratamiento del virus y en la búsqueda de cancelar sus efectos y no dejar que se transforme en el síndrome. Entonces, todos los diálogos, todas las situaciones que presentan en esta novela son completamente actuales. Sí, se escribieron en el 2020, pero si tú la lees con una novela escrita, con los cuentos de Asimov, tiene que ver. O sea, si tú lo lees con los cuentos que escribieron a mediados del siglo pasado, ahí está. O sea, es una problemática que persiste en tanto la enfermedad existe, en cuanto los efectos ambientales existen y las relaciones personales, que es lo que también le da como la garantía la garantía que tiene Shakespeare para mantenerse vigente, y es que él siempre habló de pasiones humanas. Entonces aquí seguimos hablando de pasiones humanas, pero además de problemáticas que como humanidad nos vienen interrogando siempre y nos interpelan siempre. La enfermedad, pues yo creo que la historia de la literatura está pasada por ahí. Entonces es como de las cositas de donde uno puede agarrar. Siento que es una novela que promete demasiado. Tengo miedo porque es muy difícil contenerse. O sea, como que los primeros párrafos uno tambalea un poquito porque como que no sabe dónde poner el pie, el terreno es fangoso, pero ya uno empieza a coger ritmo y esto es un río. Entonces, yo ayer cuando te decía lo de las páginas finales, yo pensaba, es que el último tramo es muy largo, pero así como vamos, es bueno que el último tramo salgamos de esto como quien saca un diente, entre más rápido, mejor. Muchas gracias, Nayarit. Camila, te escuchamos. Bueno, quería comentar ahorita que Nayarit estaba hablando y que han hablado de lo que comen, ¿no? Que es contaminado básicamente. Entonces me hace acordar como a esta época que mucha gente se queja que tiene cáncer, que hay muchos tipos de cáncer y resulta que eso también depende de lo que comemos, ¿no? Y claramente se ha visto que algunos enfermos de cáncer entran a unas terapias donde les cambian el tipo de comida, donde empiezan a hacer ejercicio y resulta que el cuerpo se empieza a recuperar. Porque el cáncer es como el cuerpo se está defendiendo de algo, ¿no? Las células se están defendiendo de algo y por eso se vuelven malignas. Y resulta que entonces es eso, ¿no? Nosotros mismos creamos el problema, se crea la enfermedad, pero seguimos con el problema, ¿no? Sin erradicarlo completamente. Bueno, y lo otro que quería hablar era como de las imágenes, entonces la siguiente es como, es una buena imagen de lo que representa los problemas de comunicación que tenemos con nosotros, ¿no? Entonces, dice así en esta frase,
Era como si habláramos idiomas distintos y ninguna de las dos estuviera dispuesta a aprender la lengua de la otra. Toda la vida me había dedicado a analizar sus gestos, a interpretar lo que yo creía eran señales secretas. Entonces, eso en la comunicación, que realmente tenemos problemas de comunicación porque no nos interesa aprender el lenguaje del otro. Y como no nos interesa, pues simplemente lo dejamos así pasar, ¿no? Y otras dos imágenes que me gustaron mucho es esta de las nubes parecían fabricarse ahí, exhaladas por la tierra, y la humedad se sentía en la cara, lenta y fría como la baba de un caracol. Y la siguiente es, no sé de dónde salía tanta basura. Era como si se digiriera y se excretara a sí misma. Entonces esa imagen de la basura, digiriendo más basura y excretando basura, me parece súper potente. Bueno, gracias. Muchas gracias, Camila. A propósito de esa última imagen y con lo que estaba diciendo Nayarit, digamos que un elemento que nos queda, que seguramente se desarrollará posteriormente en la novela, es primero lo del Ministerio de Salud, que desaparece y aparece un estado paralelo, que además es un estado paralelo como con mucho más dinero, que empieza a hacer cosas, ¿no? Como que no explica por qué unos peces sí se adaptaron y otros no, que entonces hay unos mutantes, pero como que no hay biólogo que lo mire porque además como que no dejan. Eso por un lado. La fábrica de alimentos que no son alimento, pero que lo venden como alimento. Y este niño. Llamémoslo este ser, porque todavía no sabemos ni siquiera qué edad tiene, pero este ser hiperinflado físicamente. Es una persona que no puede detenerse de comer. Que claro, en nuestra actualidad una crítica, por ejemplo, con el dulce, con el exceso de grasa, el exceso de sodio, el exceso de todo el exceso que tiene todas las cosas, digamos que la hipérbole de todo eso es ese niño. O sea, ¿qué pasaría si hay alguien que todo el día consume embutidos, dulce, exceso de sal y exceso de grasa? Pues es una persona hiperinflada. Porque pues eso es lo que genera finalmente ese tipo de cosas. Entonces me parece que esos tres elementos se pueden empezar como a unir en un paquete que es un poco la problemática y las consecuencias de esa problemática. Claro, no tenemos claro, porque va a ser muy difícil, el origen de todo eso, pero toca mirar qué va a pasar también como consecuencia efectivamente de que hay esta fábrica de alimentos que no son alimentos, que hay prácticamente un estado paralelo que está manejando la situación, pero como que no es nada claro, y hay un impacto directo, primero en los niños, representado en este niño, en Mauro, y que además está este efecto ecológico que es este viento que va quemando prácticamente a la gente. O sea, ahí hay un montón de elementos que, o sea, llevamos 65 páginas de la novela y ya tenemos un montón de elementos al menos de la construcción del espacio, del entorno, de la atmósfera de esta novela, que las tenemos que tener ahí para mirar a ver si es algo que se va a mantener, si es algo que se va a transformar, y ahí dentro de toda esa atmósfera, pues qué va a pasar con estos personajes, pero sobre todo, qué va a pasar con la narradora, porque pues básicamente ella hasta este punto es el personaje principal, y es una mujer con un carácter muy particular, con una visión de mundo muy particular que vamos a ver pues cómo se termina construyendo y desarrollando a través de la novela. Bien, damas y caballeros. También está implícito el elemento de vigilancia cuando está a punto de llegar este viento. Bueno, claro. Es decir, se puede anticipar porque la gente sabe, es como, bueno, sabemos que ahí viene, entonces, claro, ahí hay un elemento que necesariamente es de una vigilancia, como un poco lo que pasó con el fenómeno del niño y la niña, ¿no? O sea, como que se podía anticipar, pero no se podía hablar de ello. Bueno, es que uno puede empezar a asociar tantas cosas con la novela, apenas hasta donde vamos, ¿no? Para dentro de 8 días, las alarmas. Para dentro de 8 días, continuamos con la lectura de esta novela.
Para los que tienen el libro en físico, vamos hasta la página 117. Para quienes están siguiendo la lectura en el PDF, la página 82. Y pues eso, continuemos detrás de la narradora y esos personajes que lo rodean, a ver qué más sucede, y de pronto seguramente aparecerán algunos otros por ahí en el camino que miraremos a ver cómo interactúan con esta narradora y sus particularidades. Bueno, para cerrar, Fernanda Trías es una autora uruguaya que lleva viviendo en Colombia creo que 8 años. Estuvo trabajando en los Andes, ahorita está vinculada al Instituto Caro y Cuervo como docente. Yo la conocí hace eso, como 7, 8 años, en sus novelas, en sus cuentos, pero además pude hablar con ella un rato personalmente. Fue muy interesante como esa interacción de conocer al autor y hablar un poco como de su obra y su visión sobre su obra, pues en ese momento que apenas tenía creo que 2 novelas publicadas en ese entonces. Nada, como siempre, agradecerles muchísimo, muchísimo su asistencia y participación en este espacio. Nos vemos dentro de 8 días, en el mismo enlace, a la misma hora. Vamos a ver, Sonia, vamos a ver. Está dentro de las posibilidades que esté con nosotros acompañándonos, pero toca esperar. Todavía no hay nada. En ese momento no hay nada, pero si se puede, se puede. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Continuamos con la segunda parte pues, de la lectura de esta novela. Espero que la sigamos disfrutando. Ahí nos vemos, descansen, duerman y sigan leyendo. Gracias, buenas noches. Gracias.